Bienvenidos a Sereno Misteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. Hoy nos adentramos en los oscuros y enigmáticos bosques de América Latina, donde habita una figura tan aterradora como fascinante, el chupacabras. ¿Es una criatura mítica o se alimenta de la sangre de animales o un ser sobrenatural que acecha en la oscuridad? Prepárense para un viaje inquietante al corazón del misterio, mientras desenmascaramos al temible chupacabras aquí, en Sereno Misteria. Imaginen rincones más oscuros de la noche, donde la luna apenas se atreve a iluminar. Existe una leyenda que ha sembrado de terror los corazones de muchos. El chupacabras, cuyo nombre, tan ominoso como su reputación, significa succionador de cabras. Esta criatura mítica ha sido el protagonista de numerosos avistamientos y relatos desde la década de los 90, cada uno más espeluznante que el anterior. Todo comenzó en la verde y exuberante isla de Puerto Rico, un lugar donde el folclore y la realidad a menudo se entrelazan de manera inquietante. Era el año 1995, cuando los habitantes de un pequeño pueblo rural se despertaron con un descubrimiento aterrador. Varias de sus cabras yacían muertas, con misteriosas marcas de colmillos y completamente drenadas de sangre. ¿Qué hubierais pensado vosotros? Los rumores se esparcieron como el fuego en una pradera seca, y pronto la noticia llegó a los oídos de la prensa. La criatura, descrita como una figura oscura, de ojos naranja fuego y brillantes como brasas, con una fila de espinas que recorrían su espalda, comenzó a tomar forma en la imaginación colectiva. Algunos la describían con piel escamosa, otros con una extraña pelusa, pero todos coincidían en una cosa: el chupacabras era real y acechaba en las sombras, esperando su próxima presa. Pero, ¿qué es realmente el chupacabras? ¿Un depredador nocturno nacido de la ciencia o algo mucho más antiguo y oscuro? Los relatos continúan, y cada nuevo testimonio añade un giro aún más aterrador a esta historia que se niega a morir. Hoy exploramos las raíces de esta leyenda y buscamos la verdad detrás del mito. Como una sombra en la noche que se desliza entre los árboles, el chupacabras ha dejado su marca en el folclore de muchos países. Si estas historias te atrapan y te sumergen en un mundo de misterio y terror, no olvides darle like y suscribirte para más contenido inquietante. Ahora, adentrémonos más en esta enigmática criatura y sus primeros avistamientos. La leyenda del chupacabras comenzó a tejerse en los años 90, una sociedad inmersa en leyendas y supersticiones. Un pequeño pueblo rural se convirtió en el epicentro del misterio, cuando varias cabras fueron encontradas sin vida, con marcas de colmillos y desangradas. Los habitantes, aterrorizados, comenzaron a hablar de una criatura que acechaba en la oscuridad, un depredador que no dejaba rastro más que el vacío en sus víctimas. Los reportes iniciales describían a una criatura desconocida, un ser que desafiaba la lógica y despertaba el miedo más primitivo. Los medios de comunicación no tardaron en llegar, y pronto la noticia del chupacabras se extendió más allá de las fronteras de Puerto Rico, sembrando el pánico en otras regiones de América Latina. Desde el primer avistamiento, han surgido numerosas teorías para explicar la existencia de este ser. Algunos creen que podría ser una criatura extraterrestre, llegada a nuestro planeta en algún incidente no registrado. Otros sostienen que es el resultado de experimentos genéticos secretos, quizás una creación que escapó de un laboratorio. También hay quienes piensan que el chupacabras podría ser un animal común afectado por una enfermedad rara que altera su apariencia y comportamiento. Enfermedades como la sarna pueden hacer que los animales como los coyotes se vean muy diferentes de lo normal, alimentando así las leyendas. ¿Tú qué idea tienes al respecto? ¿Te atreverías a dejarnos en los comentarios tu hipótesis? Lo dudo. Esta leyenda ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Ha inspirado películas, series de televisión, libros y canciones,
consolidándose como un icono del misterio y el terror en la cultura popular. Desde las primeras historias de Puerto Rico hasta los relatos más recientes en diversas partes del mundo, el chupacabras sigue siendo un enigma que fascina y aterra. En el próximo capítulo de Sereno Misteria, os contaremos un relato real sobre el chupacabras que te pondrá los pelos de punta. No te lo pierdas. Y así concluye nuestro escalofriante viaje a través de los oscuros y enigmáticos dominios del chupacabras en Sereno Misteria. Si te ha cautivado este episodio, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras exploraciones en el intrigante mundo del misterio y lo sobrenatural. ¿Tienes otros temas o historias que te gustaría que narrásemos en próximos episodios? Queremos saberlo. Déjanos tus comentarios y sugerencias abajo, porque en Sereno Misteria siempre hay un rincón oscuro que explorar.